Título: Sueños o pesadillas. Autor: Milagros Barreto. Narra: Edra Laxen. La oscuridad de las estrellas. Me pregunto cómo terminé aquí, mirando las estrellas que se encuentran en el cielo, y siendo iluminada solo por la leve luz de la luna. ¿Fue por mi egoísmo? ¿Mis ganas de seguir con vida? ¿O tal vez aquella oscuridad que me terminó consumiendo hasta acabar conmigo? La sangre que se esparce por el suelo me arrulla mientras cierro mis ojos, como si se convirtiera en una alfombra invitándome a partir, a dejar atrás todo aquello por lo que he luchado. Pero ya no puedo solucionar nada. Aunque quisiera volver al inicio, la luz que había en mis ojos se esfumó, dejándome sola con la oscuridad con la que no podía convivir. Las lágrimas se deslizaban por mi rostro, pidiendo ayuda, disculpándose conmigo por permanecer a mi lado tanto tiempo, mientras yo pedía perdón a aquella niña del pasado que tenía tantos sueños que no pude cumplir, a aquella adolescente que se esforzó tanto por querer recuperar su vida y su sonrisa que no pude salvar. Me abrazaba, me consolaba por el dolor interminable que habitaba en mi alma, la culpa que me atormentaba. Me abrazaba como siempre lo hacía, diciéndome que lo hice bien, que todos estos años lo afronté muy bien, que no era mi culpa como aquella voz lo decía, que podía cerrar mis ojos e irme, y que las pesadillas no volverían, porque este es mi final. Y como lo escribieron muchos, el final te muestra el comienzo de la historia. Allí tal vez comenzó todo, aquella tarde de verano que quedó marcada en mi memoria, cuando mi padre se acercó a mí y me dio un cuaderno de dibujos con cientos de lápices de colores. Estaba tan feliz que no supe que fue una despedida. Era apenas una niña. ¿Cómo sabría cómo eran las despedidas? Cómo esa pequeña niña iba a saber que ese fue el último abrazo que su padre le daba. Y ahora, con tan solo ver a los ojos, sé que se marcharán, al ver lástima y pena reflejados en ellos, como fueron los de mi papá. O tal vez la guerra se desató aquel día en que llegué de la escuela y encontré a mi madre ebria, tirada en el suelo de la cocina. No lo entendía. ¿Por qué mi madre siempre se olvidaba de ir a buscarme a la escuela? ¿Por qué la vecina siempre tenía que darme algo de comer porque ella no lo hacía? ¿Por qué mi padre no regresó? Bueno, todo eso se respondió solo a través del tiempo. O comenzó cuando aquella sombra llegó a mi vida, el momento más repugnante que habita en mi memoria. Aquel segundo, en donde una parte del brillo de mi mirada se apagó. Ese día mi madre dijo que íbamos a pasear, y yo no pude estar más feliz, porque después de mucho tiempo, ella me prestó atención. Subimos en su auto, y creo que nunca había sonreído tanto como en ese viaje. Llegamos a una casa enorme. Recuerdo cómo le pregunté qué hacíamos allí. Ella había vendido mi virginidad a unos hombres. Mi voz se apagó. No recuerdo cómo llegué a casa. Mis ojos se cerraron y jamás volvieron a abrirse, como si una nube los cubriera y no quisieran ver la realidad. Volvió a pasar miles de veces. Cada día que el brillo se apagaba más, ya solo desprendía un opaco color negro. En las noches, cuando no podía dormir, me abrazaba pasando tibias compresas con alcohol por las heridas de mi usado cuerpo. Lo odiaba, me aborrecía, pero yo era lo único que tenía. Me consolaba y acariciaba lentamente mi rostro, diciendo que no era mi culpa, que no era como aquellas voces que empezaron a surgir lo decían. Y de esa forma, aquel lindo vecindario empezó a perder su color. Los coches, las mariposas ya no eran hermosas. Empecé a odiar todo lo que me rodeaba. De esa forma perdí mi sonrisa. De esa forma empecé a perderme a mí misma. A veces me escondía en el sótano para no ir junto a aquellos hombres viejos. En ese sucio y oscuro lugar había una ventana que daba vista a la casa de los vecinos. Y allí fantaseaba con que esa era mi familia, que ese amable hombre era mi padre, y que después de salir de trabajar siempre traía helado para mí. Yo era tan diferente a todos. Mis compañeros de aula imaginaban que eran superhéroes, mientras yo deseaba ser la hija de mis vecinos. Luego de esconderme siempre me encontraban. Lo sabía. Yo solo quería trazar más lo que siempre debía ocurrir. Que ellos iban a abusar de mí, como cada día. De esa forma empecé a perder la esperanza de que algo iba a cambiar. Perdí la esperanza en el mundo,
porque era tan oscuro y perverso que podría destruirme. Ya no podía ver a mi mamá a la cara, sin preguntarme qué hice mal, sin que aparezca en mi mente aquella dolorosa pregunta. ¿Me merecía aquello por lo que estaba pasando? ¿Es mi culpa? Dejé de ir al colegio. No podía convivir con esas personas. No podía confiar en nadie. Odiaba el contacto físico. Y por eso empezaron a llamarme rara. Mi mamá no debía saberlo. Todas las mañanas iba al bosque a mirar el cielo, a dibujar en aquella libreta que me había dado mi padre. Imaginaba todo tipo de escenarios y los plasmaba. Uno de mis favoritos era cuando iba al mar. Aquel lugar era tan inmenso que tal vez se parezca al cielo, pensé. Aquel lugar en el que podía fundirme, ser absorbida y desaparecer de este lugar, que me arrulle sus olas y me abrace con las nubes. Un día ya no pude más. Miré el techo de mi habitación y no sentía nada, ni el dolor, ni los golpes, ni aquel intenso malestar de mi pecho que siempre me acompañaba. No sentía ninguna emoción, ni tristeza e ira. No podía llorar y gritar, como si me sellaran los labios, o como si se llevaran mi alma del cuerpo. Ya no podía más. No valdría la pena, pensé. Aquel futuro no valía la pena, como para estar pensando por eso. Estoy destruida. Me da asco mirarme al espejo. Ya no valgo la pena. Mis ojos se apagaron. Ya no hay rastro de brillo en ellos. Me mataron. Por eso me encuentro en este bosque. Por eso tomé un cuchillo y lo clavé en lo profundo de mi pecho, mientras caía de rodillas gritando. No de dolor, sino de frustración. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me mataste, mamá? ¿Por qué robaste el brillo de mis ojos hasta dejarme sin nada? Por eso me encuentro tirada en lo profundo del bosque, observando las estrellas, deseando sumergirme en ellas. Tomar solo un poco de su brillo y su sonrisa, aquella que me arrebataron a mí. De esa forma terminé cerrando mis ojos, recordando cada momento de mi vida. Porque como algunos dicen, el final de la historia te muestra el comienzo.